Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, y ahora ya nos preparamos para nuestro estudio con la oración a Dios y nos ponemos en sus manos. Oremos. Amado Dios, nos encomendamos a ti en nuestras certezas y dudas, en nuestras cercanías y lejanías, pero especialmente en nuestra confianza en ti, porque sabemos que tú eres nuestra alegría, sabemos que tú eres nuestra fuerza, y sabemos ahora, por tu palabra viva en Cristo Jesús, que tú estás siempre con nosotros. Quédate ahora durante este estudio en nuestras mentes y corazones, para que así podamos descubrir tu voluntad y llevarla a cabo por sobre la nuestra. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Trabajamos la semana anterior iniciando el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Capítulo que nos mostraba una vez más esta invitación de Jesús a la experiencia del Espíritu Santo, que nos decía que les conviene que yo me vaya. Algo difícil de comprender, pero Jesús les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, entonces el Espíritu no viene. ¿Y qué es el Espíritu? Es esa presencia real, radical de Dios en tu vida. Eso que nadie ni nada te puede quitar, porque si bien el mundo arrebata a Jesús de los discípulos, ese Espíritu Santo que van a recibir no puede ser arrebatado por nadie. No hay tristeza ni dolor que pueda superar la presencia alegre del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así entendemos nuestra vida de fe. Así entendemos la verdad. Así también entendemos el pecado mismo y el juicio de Dios, que es el hecho de sentirnos amados por Dios en todas las instancias de la vida, sin miedo, sino sabiendo que Dios está esperándonos con los brazos abiertos para perdonarnos y en ese perdón lograr una transformación real, una conversión en nuestras vidas, de modo que podamos vivir en su justicia, podamos vivir en su reino, podamos vivir en su amor, practicando ese amor y compartiendo ese amor. Es por eso que el Espíritu de la verdad que va a venir, como nos dice Jesús, Él los va a introducir en toda la verdad, porque va a anunciar lo que Jesús dice, y lo que Jesús dice viene de Dios Padre. Desde ahí, Jesús termina esa primera parte del capítulo 16 diciendo, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. El Espíritu nos da a Cristo Jesús. Esa experiencia viva de fe, esa emoción, ese sentimiento, esa percepción de vida que Dios nos da, la tenemos a través del Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús. Veamos cómo continúa este mensaje de Cristo a sus discípulos en esta despedida que está haciendo. Vamos a continuar nuestra lectura con el versículo 16 del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Juan 16, 16. Dice así: dentro de poco ya no me verán,
y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué significa esto que nos dice, dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver? Les... Ay, me perdí, perdón. ¿En cuál vamos? Que estoy leyendo de dos partes, perdón. En Dentro la de 16, poco, 17. 17. eso. Entonces los discípulos comentaban entre sí, ¿qué significa esto que nos dice? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Y decían, ¿qué es este poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo, ustedes se preguntan entre sí, ¿qué significan mis palabras? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un nuevo hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Les aseguro que todo lo que pidan al Padre, Él se lo concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creen. Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Muy bien, queridas, querido. Jesús hace un juego de palabras con sus discípulos, tanto así que los discípulos luego se alegran, le dicen, al fin nos vas a hablar sin parábolas, al fin vamos a entender. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando iban al colegio y estaban en alguna clase de matemáticas, de física, de química, de biología, no sé, esas cosas que me costaban a mí, y de pronto estaban tratando de atender en clases y no lograban entender de qué estaban hablando. ¿Qué es lo que quiere lograr el profesor? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? Así yo me imagino a los discípulos. Es como esas típicas miradas, así como,
y que nos miramos todos y nadie se atreve a preguntar realmente. Y además que sabe que al que pregunta le llega, ¿no? Le llega, pero ¿cómo no entienden si se los he dicho 3 veces? Esa alegría de los discípulos ahora, para mí al menos, la recibo como un, al fin, al fin, al fin nos vas a decir. El problema es que no sé si Jesús les dice mucho más de lo que ya les ha dicho. Se está despidiendo de ellos y les dice que la verdad viene con el Espíritu Santo, no con él. Entonces, como que Jesús les trata de dar paz. Paz en esta noticia dura que les dice 3 veces, dentro de poco ya no me verán. Después me volverán a ver. Claro, en la resurrección volveremos a ver a Cristo Jesús. Pero nosotros que vivimos la vida en este mundo, tenemos primero que aceptar aquello que se va antes de aceptar que nos vamos a volver a ver. Aceptamos la muerte antes de aceptar la resurrección. Jesús sabe que ese camino es necesario y tiene que hacer que sus discípulos entiendan, pero como ya sabemos, cuando nos enfrentamos realmente a la muerte, a la cual es imposible prepararse, nos oscurecemos, nos perdemos. Más aún, muchas veces sentimos que se nos va el rumbo. Los discípulos, aunque Jesús ya les había dicho antes, siguen sin querer entender que ya no lo volverán a ver, que Él regresa al Padre. Claro, Jesús les dice que viene del Padre, pero ellos no le creen o no lo entienden. Jesús se los dice una y otra vez. Se da cuenta que quieren interrogarlo. Y Jesús les dice la verdad. En el versículo 20, les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Las palabras de Jesús son claras, muy claras, y no va con tonos medios. Les dice, van a sufrir. Y más aún, no solamente van a sufrir, sino que el mundo se va a reír mientras ustedes sufren. Van a llorar y se van a lamentar. ¿No es eso lo que también nos pasa a nosotros a veces? Pero ¿cómo vive el cristiano? ¿Cómo quiere Jesús que sus discípulos vivan? ¿Lamentándose todo el día? ¿Quejándose todo el día? No, no. ¿Por qué? Porque Jesús entiende que si aprendemos a vivir desde la fe, claro, vamos a llorar y nos vamos a lamentar por los dolores reales de la vida, si esto nos inventa, sufrimos de verdad. Pero estaremos tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo, en un gozo perfecto en Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es eso! Cualquiera puede decir, sí, suena bonito, sí, pero nadie me va a devolver lo que perdí. Claro, por eso Jesús dice y acepta, ustedes van a llorar y se van a lamentar, van a estar tristes. Así es la vida, queridos míos. ¿La aceptan?
o hacen como que no existe. Ahora, yo les digo, esa tristeza se convertirá en gozo. Y ahí es cuando empezamos a entender la vida como cristianos. En que lo que Dios hace en nosotros no trata de las pequeñas decisiones y obras de la vida. Trata del destino final, como lo hablábamos hoy en la reunión de diaconía. Trata de que nosotros sabemos y trabajamos y vivimos con la certeza de que Dios está con nosotros, con la certeza de que la tristeza se convierte en gozo, que la debilidad se convierte en fortaleza y que la muerte se transforma en vida. Y así vivimos los cristianos. Entonces, el cristiano sufre, claro que sufre, pero sufre mirando hacia el futuro, sufre con esperanza, sufre sabiendo que al final del camino hay gozo. Y eso nos enseña a sufrir con esperanza y con Dios. Cuando alguien te quita algo y tú no tienes ninguna esperanza, entonces simplemente sientes pérdida. Pero cuando perdemos algo o alguien y lo tomamos con esperanza y confianza en Dios, entonces, aunque suframos, aunque nos lamentemos, aunque estemos tristes, podemos ver, somos capaces de ver, aprendemos a ver que toda esa tristeza se convierte en gozo en Dios. Si no, ninguno de nosotros podría vivir en este mundo. ¿O acaso no pensaron en morir cuando perdieron a un ser querido? ¿No pensaron que era mejor morirse con ellos, irse con ellos, porque no valía la pena vivir? ¿No lo pensaron? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es injusto, porque es demasiado doloroso. Y aquí están. Aquí están dando testimonio de que la tristeza se puede convertir en gozo. Y que la tristeza no nos define, así como tampoco nos define la muerte, sino el gozo en Dios. Qué importante es que no olvidemos nunca esto. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque si no, perdemos nuestra esencia como cristianos, como creyentes. Y sí, hay momentos en donde nos lamentamos, en donde nos perdemos, pero el cristiano sufre mirando hacia adelante porque sabe que la tristeza se convierte en gozo, sabe que la muerte se convierte en vida, sabe que el lamento se convierte en canto. Y eso es lo que el cristiano vive todos los días de su vida. Por eso no creo yo personalmente en que Dios tiene todo escrito, como decíamos hoy. Lo único que está escrito es la voluntad de Dios hacia nuestra salvación. El hecho de que Dios quiere que vivamos con Él, que nos salvemos. Y con esa promesa de Dios grabada con fuego en el corazón desde el bautismo, yo puedo vivir y morir en el gozo de Dios. Puedo entender que mi tristeza no es eterna. Dios es eterno. Que mi pérdida tampoco es eterna. La resurrección es eterna. Que mis lágrimas tampoco van a durar para siempre. Pero mi gozo en Dios sí va a durar para siempre. Y eso es lo que nos hace diferentes los
cristianos, de aquellos que viven en el mundo. Por eso en este versículo 20, Jesús dice que, claro, ustedes se van a llorar, ustedes van a lamentarse, en cambio el mundo se alegrará. Claro, el mundo, el pecado, el mal, la desidia, el orgullo, se alegra cuando ve sufrir a la gente. Y más aún cuando lo hacen con fe, porque ahí es donde te dicen, claro, ¿dónde está tu Dios? Tu Dios no te quiere, tu Dios no te protege, no protegió a tu familia, no protegió tu casa del terremoto, no protegió tu vida de la enfermedad. ¿Qué es ese Dios en el cual tú crees? Y claro, se ríen de nosotros, de nuestra tristeza y confianza. Pero nosotros sabemos que nuestra confianza va más allá del día a día, va más allá de la tribulación que tengo hoy, porque mi dolor no me define y no debo permitir que jamás yo sea definido por mi dolor, por mi tristeza, por mi enfermedad. Porque lo único que me define es mi esperanza en que todo eso que me hace sufrir en este mundo se va a convertir en gozo por la obra de Dios. El cristiano debe aprender a vivir así. Quiero compartir con ustedes un texto de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4. No sé si lo quieren leer conmigo o solo lo leo yo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Para mí es uno de los textos más lúcidos en cuanto a cómo el cristiano asume la fragilidad de la vida. ¿Qué página? Que estoy perdida. ¿Qué página sería? 1699. Ya, gracias. 1699. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, donde dice tribulaciones y esperanzas del ministerio apostólico. 1600. Ya, listo, gracias. Bien. Ya. Dice así el apóstol Pablo: pero nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. El poder del evangelio se refiere. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida. Aquí el apóstol Pablo nos habla desde el dolor. El apóstol Pablo está encarcelado, pronto a morir. Por eso al final dice, Dios hace la obra con nosotros a través de la muerte, pero para que ustedes tengan vida.
Uno se puede quejar de todo, dice Pablo, pero no sin ver la película completa, la vida completa. Claro, estamos atribulados por todas partes. La tribulación son las dudas, los problemas, pero no abatidos, no estamos en el suelo. Perplejos, sorprendidos por la injusticia, pero no desesperados. No perdemos el rumbo. Perseguidos, literalmente perseguidos, los mataban, pero no aniquilados. Nos persiguen, pero no pueden superarnos. Y así nunca somos abandonados. El apóstol Pablo vive su dolor de esa forma. Y así lo predica, para que ninguno de nosotros se pierda en el dolor, sino todo lo contrario, se cumpla la palabra de Cristo que dice, ustedes van a llorar y se van a lamentar. Así es la vida, pero la tristeza se convertirá en gozo y deben creerlo. Eso es lo que sus vidas van a ser. Y debemos sufrir con esa esperanza. De la misma forma en que Jesús da este ejemplo de la mujer cuando va a dar a luz, que sienta angustia, miedo, además del indescriptible dolor. Pero cuando nace el niño, la niña, se olvida el dolor. Así dicen, al menos. Aunque ese dolor es indescriptible, luego viene el gozo de la vida. Imagínense vivir la vida así. Claro, cuando uno está embarazado, hay dolores, incomodidades, dudas por doquier, miedos. Y eso a veces define el embarazo incluso. Hasta que viene la vida. Y la vida se esparce con un gozo, con una alegría en todos lados. Así Jesús nos dice, también ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver. Los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Una esperanza que nadie les podrá quitar. Una presencia que nadie les podrá quitar. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Porque sabemos que nosotros somos frágiles y no vamos a estar caminando para siempre en este mundo. Pero Dios, que es eterno, es aquello que nos ayuda a caminar en este mundo y a superar también nuestras tristezas. De ahí que Jesús les dice que después de esto ya no harán más preguntas y que Dios va a concedernos aquello que pidamos. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, dice Jesús. Pidan y recibirán y tendrán una alegría que será perfecta. ¿Se acuerdan hace unas sesiones atrás en que hablábamos de este verso de Jesús de pidan cualquier cosa en mi nombre y Dios se los va a dar, y que pensábamos sobre qué es lo que hay que pedir y cómo pedir a Dios? Acá Jesús va más allá y dice que cuando pedimos en su nombre vamos a tener una alegría perfecta. Así lo dice en el versículo 24. Tendrán una alegría que será perfecta. Pidan y recibirán para tener alegría.
Y nuevamente recordamos un poco lo que hablábamos esa vez. Vamos a pedir que Dios cambie las leyes de la naturaleza. Vamos a pedir que Dios cambie las placas tectónicas que están bajo nuestro para que no tiemble. Que Dios haga llover mientras nosotros rompemos el medio ambiente. Que Dios dé sombra en la mitad del desierto. O vamos a pedir a Dios que transforme nuestra tristeza en gozo. Que nos enseñe a vivir en la realidad y fragilidad de la vida, que nos enseña a vivir pensando, mirando, esperando siempre ese gozo eterno. Porque así vivimos los cristianos, así pedimos también los cristianos. Yo no pido vivir 200 años. Pido vivir feliz, lo que me toque vivir. Y si me muero ahora o me muero en 20 años más, voy a morir feliz. Porque mi vida no la define el tiempo. No la define la calidad de vida. La define la presencia de Dios que siento. En donde es Dios quien me enseña a ver las cosas en su balanza y no en la mía. A entender que aquellas cosas que nos dan alegría no siempre son aquellas que se compran. Ni tampoco las personas que tenemos al lado. Sino el hecho de poder vivir con esperanza. De poder vivir en Dios. Para que nunca nos perdamos por la tristeza ni el dolor. Jesús habla bastante claro, creo yo, al menos. Ya no está, al menos en este espacio, hablando en parábolas. Y eso causa la alegría de sus discípulos. Qué mejor que tener las cosas claras, ¿no? ¿Creen ustedes que tienen las cosas claras? Si alguien les pregunta a ustedes, ¿qué creen? ¿Van a empezar a tartamudear y decir, espérate, voy a llamar al pastor para ver qué creo? ¿Sabemos lo que creen? ¿Están seguras? Porque esa fe es la que las ha levantado todos los días de su vida. Voy a tomar mate mientras piensan. Tener la certeza de que no estamos solos, que Dios nos acompaña en todo momento. Esa es mi creencia, mi fe. Y que existe una resurrección. ¡Bien! Ahora dilo con energía, con fuerza, con convicción. Bueno, es lo que pienso. Muy bien. Sí, sí, sí. Y vivir siempre en esperanza, siempre en esperanza. ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo vives en esperanza, Marina? ¿En qué se traduce esa esperanza? ¿Cómo le dices a alguien que está sufriendo, que está triste? Tú no le dices solamente, pero vive con esperanza. ¿Cómo bajas eso a tierra? ¿Cómo dejamos de hablar en parábolas como lo hace Jesús para poder enfocarnos en cómo presentamos el amor de Dios a los demás?
Esto no es teología, es experiencia de fe. Acá no hablan lo que yo hablo, hablan lo que sienten. Bueno, mi experiencia es que yo siento que Dios está conmigo, absolutamente convencida y lo siento que está conmigo y me lo demuestra cada rato, a cada instante. Me ama infinitamente y yo tengo la tremenda responsabilidad de responder a este amor diariamente, para conmigo, para mi entorno, es una manera de responderle. Esa es mi experiencia. Maravilloso, gracias, gracias, Jani. Sí. Tenemos que acostumbrarnos a hablar de la fe, porque somos nosotros los misioneros de Dios, no el pastor. Es cada uno, cada una la que logra hablar simplemente de su fe, de su experiencia. Aquello que hace la diferencia en el mundo. Porque hay miles de personas allá afuera que no van a llegar a la iglesia por tradición o por ser hijos de alguien, sino que solo pueden llegar a la iglesia en base a la experiencia que ustedes cuentan. Y que en lo que yo creo es precisamente esa experiencia de cómo Dios ha logrado transformar en nosotros precisamente esas alegrías en vida, en gozo. No significa que nos dé gozo lo que nos pasó, significa que aprendemos a vivir más allá de lo que nos pasó. Recientemente tuvimos dos fallecidos dentro de nuestro grupo, el esposo de Judith y el esposo de Selma. Y bueno, ellas son cristianas, sobre todo Judith, pero pienso que a una persona extraña que le fallece a alguien, lo único que podemos hacer es apoyarla y sostenerla, contenerla y que dejarla sufrir su pena, su dolor, pero en la seguridad de que no están solas tampoco. Claro, nosotros con nuestro acompañamiento vamos enseñando que es Dios el que acompaña. Es Dios el que abraza. Uno solo está ahí. Es Dios el que hace la obra. Pero uno tiene que estar ahí para mostrarlo, para recordarlo, para decirlo. Y por eso nadie tiene que sufrir solo, sino que tenemos que estar encargándonos. Tal como decía Hani, tenemos ese compromiso de responder al amor de Dios regalando amor, especialmente en donde hay dolor y sufrimiento. Quizás eso es lo que tenemos que pedir a Cristo en su nombre a Dios. Quizás eso es lo que necesitamos pedir. Que realmente el Espíritu Santo hable por nuestros labios y que podamos enseñar a otros la fe, que podamos mostrar a otros la fe, que podamos compartir el gozo y la esperanza con otros. Repito, esto no es teología, no se trata de tener la razón, se trata de compartir a Dios. Después podremos discutir si creemos lo mismo de las otras cosas, pero se trata de vivir y de vivir lo bueno de Dios, no las peleas de las iglesias. Siempre hay tiempo para pelear, pero no cuando estamos acompañando. Quizás es lo que quiere Jesús de sus discípulos,
Dice en el versículo 26, aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. O sea que Jesús nos está diciendo que ya ni siquiera su intercesión es tan necesaria. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios nos ama y lo que vivimos, pedimos, hacemos, creemos, sufrimos, lloramos, lo hacemos siempre desde el amor de Dios. Entonces, nos quitamos ya esa idea tan católica de que Dios tiene que tener a alguien al lado para decirle, oye, si es bueno, dale, cree, ayúdalo. No, porque nosotros creemos que Dios nos escucha directamente y que nos ama directamente y que Jesús es la prueba de ese amor, para que no tengamos dudas. Dios mismo los ama, porque amamos a Cristo y creemos en Cristo. Qué interesante es que los discípulos se alegran. Por fin hablas claro y sin parábolas. Es como que se abre el cielo para los discípulos y dicen, ¡al fin! Pero lo más extraño es que Jesús no está diciendo nada nuevo. Les está diciendo que Dios los ama. Les está dando esperanza y es lo mismo que les ha dicho siempre. Pero capaz que ahora los discípulos adquieren seguridad. ¿Entienden? Abren su mente ya no para entender los misterios divinos de Dios, sino para entenderse a sí mismos en relación con Dios. De tal manera que ya no estemos rebuscándonos siempre y buscando la quinta pata al gato para entender por qué Dios permite que los niños mueran en África, por qué Dios permite que yo me enferme, por qué Dios permite, sino que empezamos a vivir el amor de Dios y listo. Y ese amor de Dios son los lentes con los cuales miramos, entendemos, sufrimos y gozamos el mundo. Entonces nos alejamos de la victimización para acercarnos al amor de Dios, a la confianza en Dios. Qué importante es eso. Tantas preguntas que nos hacemos, que son para sufrir. Y que usualmente ponen en duda la presencia de Dios en nosotros. Cada por qué, en realidad, es poner en duda el amor de Dios. Si no, no estaría preguntando por qué. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Dios permite que me pasa esto a mí? ¿O acaso Dios miró para otro lado? Entonces Dios no me quiere. ¿Qué mensaje me quiere dar Dios que me da este dolor? Todo eso, automáticamente yo pierdo la fe ahí. ¿Por qué? Porque busco sufrimiento y castigo en donde Dios me da amor y perdón. Por eso no hay que hacer preguntas ante el dolor, sino hacerse cargo del dolor, que es muy distinto. Y si nos hacemos preguntas, pues entonces nos hacemos preguntas que sirven. Como por ejemplo, Dios, ¿qué vas a hacer conmigo para que yo salga de esto? Dios, ¿cómo vas a convertirme? ¿Cómo vas a transformar mi vida para que yo supere esto? Siempre pensando en el futuro. Siempre pensando en el gozo que viene a cambiar tu tristeza. Y no al revés. Y no, pucha Dios, ¿ya no me quieres que me pasa esto? ¿O por qué Dios permite que me pase estas cosas?
No, así perdemos a Dios. Lo tiramos a la basura. Todo lo que sabemos, todo lo que aprendemos, todo lo que dijo Jesús, la misma muerte de Jesús en la cruz, la tiramos a la basura. ¿Por qué? Porque tengo dolor. Y mi dolor es real. Nadie dice que no lo sea. Pero el dolor no te da derecho a dudar de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz precisamente para que tú no dudes de que Dios está presente en tu dolor, que Dios te abraza en el dolor, que Dios perdona en el dolor y que Dios da vida en el dolor. Eso es el Cristo en la cruz. ¿De qué sirve tener fe si cuando sufrimos nos olvidamos del amor de Dios? ¿De qué sirve? De nada, como un amuleto de la buena suerte. No podemos caer en eso. Quizás eso es lo que entendieron los discípulos. Al fin hablas claro. ¿Ahora creen? Dice Jesús. Claro, ustedes ya se van a ir, me van a dejar solo, se van a separar entre ustedes, como ya sabemos lo que pasa cuando crucifican a Jesús, se separan, se pierden, se pelean entre ellos, Pedro lo niega, Judas lo traiciona, los demás se separan, cada uno por su lado, hasta que Jesús se presenta a ellos de nuevo, pero primero se separan, se pierden. ¿Por qué? Porque el dolor era demasiado grande. Pero ¿qué dice Jesús? Ustedes se dispersarán, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no, no, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir. ¿Por qué? Porque el mundo es frágil. Pero tengan valor, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. Así vivimos los cristianos. Nos caemos, nos dispersamos, nos engañamos, nos traicionamos, nos perdemos en la oscuridad del dolor. Pero Dios está con nosotros. Y encontramos paz en Cristo Jesús. Y entendemos que en el mundo hay sufrimiento y no tratamos de negarlo. Lo vivimos con Dios. Y creemos firmemente en el Cristo crucificado, en el Cristo que destruye la muerte, para que tú y yo podamos vivir en esperanza. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? ¿De qué sirve? ¿Para qué murió Cristo si no puedo vivir en esperanza? ¿Para qué murió Cristo si no puedo entender la fragilidad del mundo? ¿Para qué murió Cristo si no creo en la resurrección? Esto no significa que no podemos sufrir. Significa que sufrimos con Dios. Porque nunca estamos solos. Nunca estamos abandonados. Nunca estamos desamparados. Nunca perdemos a Dios. Nunca, jamás. Y por eso vino Cristo al mundo, para que ninguno de nosotros crea que puede perder a Dios solo porque sufre, solo porque le pasa algo, solo porque tiene miedo o se siente solo. Todo ello es falta de fe. Y no hay que sentir culpa, hay que hacerse cargo, para que la fe sea algo bueno para nosotros, para que la fe realmente te ayude y te haga mejor, te dé la paz que Cristo te quiere dar, te dé el gozo que Cristo te vino a dar, para que así tu dolor no te defina, sino tu esperanza.
tu fuerza en la debilidad, tu vida ante toda muerte. Creo que eso es lo que debería hacernos saltar de alegría como a los discípulos. Y decir simplemente, esto es lo que Dios me quiere dar. Después me hago cargo de los mandamientos y de la teología de la Trinidad. Después me hago cargo de la doble naturaleza de Cristo. Ahora recibo la paz de Dios, el gozo, la alegría, la seguridad de que está conmigo. Desde ahí aprendo y me hago cargo de todo lo demás. Pero sin ese piso, sin ese fundamento, sin esa realidad, me pierdo. Me pierdo fácilmente y me olvido de las promesas de Dios. Por eso, queridas mías, a hablar de Dios, porque cuando uno enseña estas cosas, es que las aprende. Y mientras más hablamos de esto, entonces más queda en el cerebro y en el corazón. Y repito, esto no trata de teología, trata de experiencia de fe. Y vamos a tener diferencias, claramente. Lo único que importa es si la obra de Dios te ayuda a sentir gozo. Y si Dios ha logrado transformar ciertos dolores, sufrimientos y tristezas en la esperanza de un gozo futuro, de un reencuentro con nuestros seres queridos. Esperamos que así sea, para que sea Dios aquello que realmente defina nuestras experiencias de vida y no solo nosotros. No solo nuestro dolor, no nuestra desesperanza ni las injusticias del mundo, sino cómo Dios te busca, cómo Dios te llama, cómo Dios te abraza cada respiro de tu vida. Que así sea, queridas mías, en su propia experiencia de fe. Amén. Hablen más de Dios. En libertad. ¿Y saben cuál es la práctica más buena de hacer eso? Para partir, es orar en voz alta. Cuando oramos en voz alta a Dios, empezamos a perder esas distancias que el silencio nos da. El problema es que muchas de nuestras tradiciones nos enseñan a que todo es bajito y calladito, pero en realidad los antiguos profetas, el mismo Jesús con sus discípulos, los primeros cristianos, todos oraban en voz alta. Esto de la oración pa' uno callado y escondido no era parte de la tradición cristiana hasta después. Hay que orar en voz alta y así vas a ver cómo Dios va a sacar esas palabras y te vas a dar cuenta que esto no es poesía, es vida nomás. No tiene que ser lindo, tiene que ser real, nada más que eso. ¿Ya? Encomendémonos
en las manos de Dios, para que así podamos, desde la cruz de Cristo, vivir nuestras vidas en la certeza del amor, presencia y salvación de Dios. Oremos. Amado Dios, haz que tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros movilice nuestros corazones, nuestros labios hacia tu presencia, hacia la predicación de tu nombre, hacia la fortaleza en ti, hacia toda seguridad en la vida ante toda fragilidad. Ayúdanos a creer que porque tú nos amas, entonces ya vivimos en tu amor y has sellado tu promesa de salvación en nosotros. Enséñanos cada día a vivir en esa promesa, sabiendo que tú no mientes, sino que eres siempre fiel. Enséñanos, Señor, a sufrir en este mundo, siempre abrazados de ti, para que jamás dudemos de tu amor, ni de nuestro destino que está en tus manos hacia la salvación en Cristo Jesús. Todo esto, Señor, y también aquello que queda en el silencio de nuestros corazones, lo dejamos caer confiados en tu amor por nosotros en tus manos, con las palabras que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mil gracias. A ustedes, queridas mías, que tengan una vida llena de Dios, rebosante de Dios, y que toda tristeza nos conduzca al encuentro del gozo de nuestro Señor. Amén. 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 Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, las conserve en su fe, ahora y siempre. Amén. 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 Gracias, muchas gracias. Estuvo Vayan en fabuloso. paz, queridos míos. Muchas gracias. Así sea. Igual contigo. Adiós.